Ya, con esos dos pequeños documentales de introducción para que podamos dar inicio al avance de la materia, que no es nada difícil. Por favor, su comprensión y paciencia en los dos primeros temas, que son algo teóricos, pero a partir del tercer tema entramos de lleno a lo que el derecho del trabajo establece como garantía y derecho constitucional a favor de los trabajadores. Vamos a entender en este escenario por qué los trabajadores, fuera de la labor que realizan, fuera del sacrificio operativo, intelectual que ellos realizan a cambio de una dominación o restitución económica, ¿por qué? Tanto en la norma suprema, es decir, en la Constitución, como además en tratados e instrumentos internacionales, se encuentran protegidos de tal manera que los derechos laborales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, fuera de gozar de la protección de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Bien, mientras todos se van conectando, voy a compartir con ustedes el material con referencia al tema. Bien. Muy bien. Ok. Bueno, este primer tema va a ser prácticamente ya la consolidación de lo que acabamos de ver en esos dos pequeños documentales. Ya tenemos una idea, ya hemos definido el trabajo como tal, no va a diferir de ninguna manera la conceptualización o definición que podamos establecer en nuestro criterio. Pues bien, tengo 27 participantes, a ver, veremos que se enlacen los otros también. He pasado el link correspondiente a los chicos de ICO. Voy a corregir ese tema, voy a hablar con su coordinador para que pueda agregarlos a todos, porque él tiene los números de todos ellos para poder ser agregados al link. Bien. En primera instancia, chicos, en primera instancia, vamos a ver precisamente lo que es la definición de trabajo, que prácticamente ustedes ya la han armado, ¿cierto? Ya la han armado. Es una actividad realizada por el hombre, puede ser física o intelectual, y ahí le ponen ustedes su matiz personal, ¿cierto? Transformando la naturaleza para satisfacer sus necesidades, sea esta en condición de subordinado o independiente y bajo una determinada remuneración. A mí me interesa que ustedes, a momento de definir el término o la palabra trabajo, sepan y lo digan como aquella actividad física o intelectual que realiza el hombre a cambio de una retribución o remuneración económica. ¿Por qué el trabajo como tal está dirigida solamente al hombre? ¿Cierto? Si alguna vez ha habido un criterio totalmente disparejo en el que se ha establecido los animales también hacen trabajos o actividades físicas. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Sin embargo, no olvidemos que un animalito, ¿cierto?, no realiza esa actividad a cambio de una retribución económica, ¿cierto? No realiza esa actividad a cambio de una remuneración económica.
Lo cierto es, lo cierto es que, ¿cierto? Es que el animalito lo que hace es hacer su actividad física, llamémosle así, para cumplir un rol. No lo hace por un salario, ¿cierto? Es su naturaleza. A cambio de ello, el animalito pues recibe la alimentación correspondiente y todo lo demás. De ahí que queda claro que el único que va a realizar una actividad física o intelectual a cambio de una remuneración va a ser el hombre. Pues bien, vayamos de manera muy precisa a conocer cuál es la cronología del trabajo. Ustedes lo acaban de ver en los documentales de manera muy resumida. Todos sabemos, y lo habíamos dicho al principio, que vamos a abreviar y vamos a tocar el tema de la cronología a partir de la edad antigua, porque la edad primitiva, que ya la conocemos, prácticamente nos ha mostrado de que los hombres primitivos, si bien realizaban alguna actividad desde cojo de alimentos, la caza, la pesca y todo aquello, simple y llanamente lo hacían para satisfacer su necesidad primordial, que no era otra cosa que el hambre, ¿cierto? El hambre. En ese sentido, ¿no? Inclusive en la edad primitiva se hacen con algunos autores las citas bíblicas, ¿no? Y alguno que otro autor establece que Adán y Eva así lo hicieron en el jardín de Edén. Esto desde el punto de vista del trabajo, es decir, no trabajaban. Pero cuando pecan, llamémosle así, cuando incurren en un acto del cual el Supremo Creador les había prohibido, conforme dice la cita bíblica, y son expulsados del jardín de Edén, Dios les dice, ganarás el pan con el sudor de la frente. Muchos autores, desde el punto de vista religioso, establecen que el trabajo empieza por un mandato divino, como resultado de la conducta o del comportamiento que en su momento hubieran tenido Adán y Eva, ¿cierto? Pero ese es un criterio estrictamente religioso, ¿no? Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista académico. Bien, la prehistoria la dejamos con la edad primitiva. Entremos, como bien nos mostraron en los documentales, de lleno desde la edad antigua. ¿Cómo quiero que manejen este tema de la cronología para poder ser preciso? La edad antigua tiene una especial característica basada en el derecho romano de res, cosa, y basada desde el punto de vista del trabajo en la esclavitud, ¿cierto? En la edad antigua existían los esclavos, pero ¿cómo era concebido la esclavitud en esa edad? Los esclavos, que generalmente eran los hombres y mujeres de color, llamemos así los negritos, ni siquiera eran considerados personas o seres humanos. Los esclavos en su momento fueron considerados cosas, simples objetos y cosas que se podían incluso comprar y vender. Es más, ustedes saben bien que el señor amo o el amo como tal tenía la facultad de disponer, ¿sí? De disponer de la vida de sus esclavos, ¿cierto? Tenía esa potestad. Y ustedes han debido de ver en su momento en algunas películas de esas épocas que cuando se vendía a los esclavos, ¿cierto? Se lo hacía como la venta de un animalito, de alguna cosa más. Les revisaban la dentadura para determinar si estaba en buenas condiciones o no. Y es más, cuando el esclavo ya no, entre comillas,
presuntamente le servía a los amos, incluso éste podía disponer de la muerte, ¿cierto? De la muerte de sus esclavos. De ahí que la característica esencial de la edad antigua viene a ser la esclavitud. Simple y llanamente quiero que lo manejen así. Edad antigua, característica esencial, la esclavitud. ¿Por qué la esclavitud? Porque existían los esclavos, quienes no eran considerados siquiera personas, sino cosas y objetos que se podían comprar y vender. Y algo muy importante, en la edad antigua, esa actividad física que generalmente realizaban los esclavos era considerado inclusive emigrante, porque ustedes se acordarán que los blancos, siempre desde el punto de vista académico, los blancos, los nobles, no podían trabajar, no debían trabajar, porque esa actividad estaba únicamente destinada para los esclavos. O sea que los blancos no podían mover un dedo para poder decir que trabajaban. Era considerado algo de migrante, totalmente de migrante. ¿Cierto? Esas son las características esenciales de la edad antigua. Con respecto, reitero, al trabajo, aún no estamos hablando del derecho al trabajo. Esto es importante para conocer cómo nace esta disciplina jurídica que hoy por hoy conocemos como derecho del trabajo. Bien. Transcurre la edad antigua y llegamos a la edad media. Como bien decían los documentales y bien lo han dicho las personas que han participado, la Edad Media se caracteriza por la aparición del feudalismo. Aparece el señor feudal, los feudos, ¿cierto? Y ahí ya no existen esclavos como tal, pero aparecen los vasallos, los siervos, llamados así, que si bien no generan o no realizan alguna actividad en la modalidad de esclavos, ¿cierto? Pero continúan sirviendo al señor feudal. ¿Y cómo lo van sirviendo? Conforme vieron el documental, trabajando por lo general la tierra. Es en esta Edad Media donde aparece la figura del famoso arrendamiento de la tierra, porque si bien los siervos y los vasallos labraban en las tierras, en los latifundios de los feudos, propiedad del señor feudal, estos lo hacían a cambio de protección del señor feudal, pero además a cambio de la mitad de la cosecha. Y es ahí donde aparece el arrendamiento de la tierra, o también conocida la producción al partido, que hoy por hoy todavía en nuestras zonas agrícolas se da. Yo, propietario de un terreno, ¿sí?, ante la imposibilidad de atender ese mi terreno de manera directa y personal, puedo con algunos lugareños establecer un acuerdo, ¿ya? Establecer un acuerdo en el que yo ponga por decirles, la semilla, y los lugareños puedan preparar la tierra, sembrarla, ¿ya? Y una vez que cosechen, entonces la cosecha se divide entre dos. A eso se llama producción al partido o arrendamiento de la tierra. Hasta acá, chicos, no podríamos todavía establecer que ya existía de forma íntegra lo que definimos como trabajo. Actividad física o intelectual a cambio de una remuneración. ¿Había una actividad física? Sí. De pronto llamémosle también en algún momento intelectual, cuando los siervos fabricaban algunas herramientas, diseñaban, se las ideaban y todo aquello. Pero no existía todavía lo que podemos establecer como remuneración económica. ¿Ya? Doctor, Adelante. disculpe, ¿podríamos decir que trabajaban también a cambio de una vivienda y de la alimentación?
Exactamente, y a cambio de la protección del señor feudal. Claro. No se olviden ustedes que cuando se avanza historia desde el colegio, incluso los apellidos de estos siervos o vasallos estaban identificados con los de su señor feudal, ¿cierto? No se olviden que cuando se da la aparición de los apellidos, del nombre patronímico de las personas, porque viene del patrón, nombre patronímico, llevo el nombre de mi patrón, por eso nosotros las personas en Bolivia, el primer apellido es el apellido paterno, es decir, el apellido de nuestro padre, y posterior el apellido de nuestra madre, ¿cierto? De ahí viene pues el tema del nombre patronímico. Yo vasallo, yo siervo, perteneciente a un feudo, ¿cierto? Podía llevar e identificarme con el apellido de mi señor feudal. Entonces así se identificaba en el poblado, en las aldeas, en las comarcas, a los siervos o vasallos de determinado feudo. Ah, no, este pertenece al señor de los ríos, ¿cierto? Como que hay un apellido Ríos. Precisamente, no existía remuneración económica todavía, pero sí, trabajaban juntamente la tierra, los latifundios, a cambio de partir la cosecha, la protección del señor feudal, una vivienda en el latifundio que tenían los feudos, en ese entonces propiedad del señor feudal. ¿Estamos? Está perfectamente. Pero queda claro que hasta la Edad Media aún no existía remuneración económica, por tanto, mal podríamos hablar de trabajo como tal. La historia sigue continuando, sigue su evolución y llegamos a la Edad Moderna. Acá sí, como ustedes ya lo han hecho, o ya lo han dicho mejor, y lo han visto en los documentales, ¿cierto? Acá podemos ya establecer si es el inicio o no es el inicio de lo que conocemos como indicios de trabajo. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Vamos a ver por qué. La Edad Moderna tiene como característica principal la revolución industrial, tal cual lo han dicho los documentales. Esta edad se caracteriza por el cambio de la mano del hombre por la máquina, la famosa época de la mecanización de la industria, ¿cierto? Ya se cambia el denominativo de trabajo físico, manual, a trabajo mecanizado. Sin embargo, y como bien decía, la introducción que vimos reiteró, la revolución industrial no solamente trajo aspectos positivos como producción en serie, mecanización del trabajo, instalación de maquinaria. También trajo, si mal no recuerdo, como dijo Ana María, también trajo aspectos negativos. ¿Por qué? Porque si habían 10 trabajadores que de forma manual producían 20 objetos o bienes, dependiendo de qué es lo que hacían, aparece la máquina para la cual se requiere 2 trabajadores para operarla y controlarla. Por tanto, se genera el desempleo y el desempleo genera migración de estas personas hacia otros pueblos, hacia otros lugares buscando trabajo. ¿Cierto? También trajo como aspecto negativo, lógicamente, la aparición de los accidentes. Mutilación de manos, dedos, brazos enteros, enfermedades, intoxicaciones, muertes. Entonces, no solo trajo aspectos positivos la aparición de la máquina mediante la revolución industrial. Sí, desde el punto de vista del capitalismo, como lo vimos en el primer documental, claro que sí generó una revolución, un cambio total. Por eso se denomina revolución industrial. Esta edad, la moderna, con el inicio de la revolución industrial, sí se considera el inicio de lo que cabalmente entendemos como trabajo. Actividad física o intelectual a cambio de una remuneración, aunque la remuneración haya sido ínfima, ¿ya? Ínfima, mínima,
pero ya hay el pago de un salario, ¿cierto? Para que el trabajador sustente a su familia y satisfaga las necesidades más elementales. La edad moderna, con el inicio de la revolución industrial, es la edad donde se inicia a cabalidad la definición de lo que conocemos como trabajo. Estamos, un ojito, un asterisco a esta edad. Pasan los años, porque de edad a edad no pasan 5 o 10 años, pasan los años, buen tiempo, y entramos a la edad contemporánea, ¿cierto? Esta es una refrescación de memoria nada más. La edad contemporánea tiene como característica y antecedente de relevancia a la Revolución Francesa. Si ustedes se acuerdan el documentalcito de hace minutos atrás, trabajo infantil, condiciones de trabajo pésimas e íntimas, salarios mínimos, jornadas laborales excesivas de 12, 14, 18, 20 horas de trabajo, trabajo infantil, ojo que los niños a partir de los 5 o 6 años eran obligados, como decía el documental, a trabajar con sus padres o madres, e incluso a azotes, ¿cierto? Entonces eran condiciones totalmente denigrantes, totalmente paupérrimas, no había vacaciones, no había pagos extras, ni nada por el estilo. Hablar de sindicato, hablar de huelga, en ese entonces prácticamente era la comisión de un delito. Entonces llega la edad contemporánea y acá algo tenía que suceder, ¿sí? La Revolución Francesa. Si vamos a interpretar qué es la revolución, cambio intempestivo de una situación por otra, un cambio brusco. ¿En qué trilogía se sustentó la Revolución Francesa? Libertad, queremos ser libres. Igualdad, queremos ser iguales. Y acá jugaron, fuera de los conocidos líderes, también jugaron un papel importante las mujeres. Porque si se acuerdan, las mujeres también trabajaban, pero recibían un salario menor al del varón, ¿cierto? Igualdad y fraternidad, armonía, queremos vivir en armonía. Esta trilogía, libertad, igualdad y fraternidad, trajo consigo un gran principio a nivel universal. Se lo maneja a nivel mundial. El principio de la justicia social. ¿Ya? Debido a ese cambio de mentalidad, a esa idiosincrasia, a esa ideología, porque históricamente aparecen en escena los burgueses, los artesanos, los gremiales, como decían los videos, ¿cierto? Pero se centra en la necesidad de hacer y tener un cambio en el que sean hombres libres, iguales y vivan en armonía, sean fraternos, se lleven bien. Si se logra cumplir la trilogía, estamos hablando de la existencia de una justicia social, decía. Y por ese cambio de ideología, de manera de pensar, muchos de los autores, yo me animaría a decir casi todos, ¿cierto? También conocen a la Revolución Francesa con el nombre de revolución ideológica, porque cambió la mentalidad de las personas. Totalmente, cambió la mentalidad de las personas. Y fruto de ese cambio es que hoy tenemos principios, acuérdense de lo que les estoy diciendo, hoy tenemos principios basados en el principio de la justicia social que también van a convertirse en garantías de protección constitucional e internacional de los derechos de los trabajadores. ¿Listo? Pasamos, edad digital. A partir de la edad digital existe una confrontación entre los autores del estudio del derecho, en virtud a que algunos autores mencionan y dicen, la edad digital comienza cuando el hombre logra llegar a la luna. Eso dice un grupo de investigadores. Pero aparece otro grupo discordante con la idea, con la posición, y dice, no, estás mal. La edad digital
aparece junto a la aparición del ordenador o computador. Ahí es donde entramos a la edad digital. Y los otros mantienen que la edad digital comienza cuando el hombre logra llegar a la luz. ¿Cierto? Y una serie de conjeturas se dan por algunos autores, dicen un cohete a la luna no podría viajar sin un sistema informático manejado por una computadora y todo aquello. ¿Se respetan las dos posturas? Sí, se respetan las dos posturas. Hoy por hoy, y lógicamente desde tiempo atrás, años atrás, ¿hace cuánto que el hombre llegó a la luna? Son 50, 60 años, más o menos, ¿cierto? ¿Hace cuánto aparece la computadora? Que además en su momento, tener una computadora era pues un lujo, por el costo que esto significaba. Hoy por hoy, en un celular, ustedes tienen una computadora prácticamente, ¿sí o no? Prácticamente tienen una computadora. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado la cosa, ¿no? Hoy por hoy, chicos, hoy por hoy, y me gustaría que en su tiempito de descanso o de ocio puedan leer. En internet hay bastante información, bibliotecas digitales inmensas. Hoy por hoy existe una disputa para conocer, y esto es tema de debate, y se las lanzo de esta manera. Hoy por hoy hay una gran disputa entre dos polos, el anglosajón y el asiático, para determinar en qué edad estamos ahora, hoy por hoy, 2019-20. ¿Qué nombre le podríamos poner a esta edad? El lado asiático establece que estuviéramos en una edad de la cibernética, de la automatización. El lado anglosajón, Estados Unidos, Europa y demás, dicen no, imposible, eso ya fue. Estamos en la edad de la ciencia tecnológica. ¿Por qué? Le dice. El asiático le dice, yo te fabrico robots, te fabrico muñecas, te fabrico, te automatizo todo lo manejas por computadora, todo está automatizado. Gracias a mí tienes la electrónica que tienes, la tecnología, o sea, es una disputa fatal. Y el lado anglosajón le dice, momentito, ñato, yo te estoy clonando. ¿Sí? Yo te estoy clonando, lo único que me está faltando es la parte somática, ya te he clonado con una célula madre. Lo que me está faltando es clonarte el cerebro también. ¿Se dan cuenta? Por tanto, dicen los anglosajones, no estamos en una edad de automatización o cibernética. Estamos en la edad de la ciencia tecnológica y científica. Y hasta el día de hoy, créanme o no, ustedes entran a internet y empiezan a escudriñar, a buscar, no van a encontrar un denominativo absoluto y único que pueda definir hoy por hoy en qué edad está. Es cierto, los asiáticos han repuntado en la electrónica, en la tecnología, pero ¿qué no te hacen? Te hacen robots, empleadas robots, call centers, o sea, ¿qué no te hace? ¿Está automatizada su industria? Sí, sí. Allá en el inicio, punto cero, entra una estructura que parece chatarra y allá en el punto final te sale uno de los autos más modernos del planeta. ¿Quiénes lo hacen? Máquinas automatizadas. El hombre participa lógicamente en ciertos detalles. Pero también el anglosajón tiene razón, ¿cierto? Están en la investigación científica, están intentando clonar al ser humano, buscar acá, buscar allá. Hay muchos retos todavía, dicen ambas posturas, para poder determinar. Hay muchos desafíos que debemos enfrentar y resolver para poder determinar en qué edad estamos ahora. Les pongo a ustedes... Doctor, adelante. ¿Y qué es de la inteligencia artificial? Por eso que ya... Ah, ahí está.
¿Quién está manejando ahorita la inteligencia artificial? ¿El lado anglosajón o el lado asiático? ¿Cuál de estos dos? Porque si ustedes se dan cuenta, en todo sentido, hay una competencia, no sé si sana o desleal, hay una competencia, pero entre estos dos grandes polos, ¿sí o no? Es una competencia de increíble, pues electrónica, ciencia, tecnología. Ahí viene ahora la inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta? Y de pronto cuando uno analiza y empieza a leer, sí dice, se da cuenta y dice, caramba, ¿qué nombre le podríamos poner a esta edad? ¿En qué edad vivimos? ¿En qué edad estamos viviendo? Si semejantes pensadores, ciencistas, científicos, o sea, cráneos, están disputándose la denominación de que en qué edad estamos, difícil, ¿cierto? Y ahí entra muy bien, claro, la inteligencia artificial, que prácticamente ya ha ingresado a todo ámbito, ¿sí o no? Y ahí lo vamos a definir cuando terminemos los temas de la parte teórica. Previa investigación. Bien, de ese modo, dentro de la cronología del trabajo como tal, encontramos que por el tipo de actividad que se realiza, una somera clasificación de esa actividad que puede ser manual, que puede ser intelectual, ojo, virtual, a distancia, carcelario, online, en la nube, como ustedes quieran llamar. Hoy por hoy, esta coyuntura excepcional que estamos atravesando ha obligado a que el Ministerio de Trabajo emita una norma que regule el teletrabajo, que no es otra cosa que un trabajo a distancia, un trabajo virtual, un trabajo online. ¿Sí o no? De ahí que el derecho del trabajo, chicos, cuando lo veamos, y el trabajo mismo es dinámico, no es estático, no es estático, porque día, coyuntura, circunstancia, situación que se genera, siempre obliga a estar actualizado en el ámbito o en la rama que más nos agrada. Bien. Ahí está un resumen de lo que ustedes vieron en el documental. Esclavos, siervos, agremiados, obreros. Aquí está todo. Estos antecedentes van a dar lugar más adelante al nacimiento de esta disciplina jurídica que denomina nuestra materia. ¿Cierto? Todo es este resumen. ¿Cómo era la situación? ¿Ya? Antes y en la revolución industrial, ahí lo tienen, lo que vimos. Trabajo infantil, excesiva jornada laboral, vacaciones, descanso prácticamente no había, protección social peor, seguridad, higiene y sindicatos no existían y hablar de huelga era considerado delito. Esas eran las condiciones en las que a partir de la revolución industrial y conforme vieron el documental, fueron estableciéndose en los antecedentes y en las bases para que posterior a estas condiciones se genere la creación de lo que hoy conocemos como derecho del trabajo. ¿Estamos? Esto nos va a ayudar a entender básicamente por qué los trabajadores están tan blindados normativamente. Y a mí me encanta que esté la carrera de Derecho y Coadministración. ¿Por qué? Porque los chicos de ICO, las chicas de ICO, de manera general voy a hablar, tienen una formación profesional para hacer y emprender empresa. Por lo tanto, deben armar un criterio más de empresa y empleador. Los abogados, por la coyuntura que nos llama la formación profesional, coyunturalmente podemos estar en un momento determinado como abogados de la parte trabajadora y en un momento determinado como abogados de la parte empresarial o empleadora. ¿Cierto? Por eso me encanta que haya esta conjunción de carreras, porque cuando hagamos alguna dinámica en la primera o segunda sesión, ustedes se van a dar cuenta cuál es la posición que como empresa puedo tener ante un determinado derecho y cuál es la posición que como abogado tendría que defender o fundamentar en una determinada circunstancia.
Bien, chicos, vamos a quedar acá. Estamos a 3 minutos de terminar la grabación, la segunda sesión. Espero que esté claro, con el apoyo también de los pequeños documentales, la explicación en las diapositivas, que es un resumen extractado. ¿Ya? Tenemos clases el día jueves y nos vamos a poner de acuerdo para poder reponer lo del feriado anterior. ¿Estamos? Está bien, doctor, gracias. Bien, doctor, gracias. Muy bien. Tengan un buen descanso, salvo que tengan clases después. Cuídense mucho, por favor. Y nos Disculpa, Lisa. y adelante. Licenciado, ¿tienen algún grupo o algo? Es que no estoy agregada. Claro, Casera, ICO. ICO, Hay exacto. un grupo de ICO, chicos. Voy a coordinar eso con el ingeniero Mérida para que por favor les incluya a todos. ¿Ya? He agregado yo, Ok. hoy que me han llegado solicitudes de algunos chicos, los he agregado. Pero lógicamente ustedes están registrados con el ingeniero Mérida. Le voy a pedir por favor que los agregue a todo el semestre que les corresponde. ¿Listo? Ok, gracias, Lisa. Listo, chicos. Muy buenas noches. Agradecido con todos ustedes y nos vemos el día jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Que chicos. vaya bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.